Familia, ¿cómo estamos? Nuevamente quiero dar gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por cada familia que estamos batallando, que estamos en la lucha constante, pero que nos mantenemos firmes en la fe, esa fe que recibimos. Algunos ya hace muchos años, algunos tienen poco tiempo, pero que mantienen nuestra vida realmente en el camino de Dios, en el hacer siempre lo correcto, en buscar el agradar a aquel que murió en la cruz por nuestra salvación. Y esta mañana yo quiero hablarte de algo muy importante, de el hecho de tener que mantenernos en la fe. Hoy nuestra fe quizás está siendo está siendo pues movida, está siendo de verdad confrontada por todo lo que vivimos y vemos, y yo puedo ver cómo la palabra de Dios nos invita a mantenernos en esa fe que quizás podría parecer una locura. De hecho, la palabra de Dios dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es el poder de Dios a nosotros los que nos salvamos, y tenemos que mantenernos en ese poder, en esa locura, ¿verdad? De Dios, de el hecho de que Él nos ama, de que Él nos bendice. Y qué importante es que estemos realmente expectantes de lo que Dios está haciendo. Sí, yo espero que en tu corazón tú estés consciente de que el Señor viene en breve y que tenemos que mantenernos en la fe hasta que el Señor venga. Yo sé que mucha gente estará preocupados, quizás enfriándose en el amor de Dios, pero yo quiero animarte esta mañana a que te mantengas viendo lo que la gente no ve, viendo lo invisible. Dice en Juan 1:10 al 14, y esto nos tiene que pues animar a estar bien firmes. Recuerda que el pueblo judío esperaba al Mesías, esperaba a Jesús, esperaba al Dios Salvador. Quizás no lo esperaban de la manera que Dios se presentó. Quizás ellos esperaban un rey poderoso, un rey guerrero, alguien que los librara de la opresión romana, pero algo pasó en el corazón de la gente. La gente se metió más hacia lo religioso y dejó de tener una vida de comunión con Dios verdadera, una esperanza de verdad puesta en el cielo. Y mira, yo creo que abras tu Biblia, por favor. Vamos al libro de Juan. Mientras llegamos a Juan capítulo 1, vamos a orar. Pues Padre, en esta mañana queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que, como dice tu palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Que todo lo que tú has dicho y que está aquí en tu bendita palabra se cumplirá en nuestras vidas y aún en toda la humanidad. En esta mañana entregamos nuestras vidas a ti, entregamos todas las cosas, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, disponemos, Señor, el alma, el ánimo, todo, Señor, queremos recibir de ti. Gracias te damos en esta mañana. Bendecimos a cada familia de la congregación, cada familia en la fe que hoy está quizá en la batalla, pero que se sigue manteniendo en la fe. Te damos gracias, Dios. En esta mañana recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y podemos ver en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, cómo Jesús vino a la tierra y curiosamente el que es su pueblo no le recibió, no le conoció. Dice aquí en Juan 1, versículo 11, quiero que leamos por favor, dice, a lo suyo vino. ¿Por qué lo suyo? ¿Por qué su pueblo? ¿Por qué los creó? Porque él es el que se esperaba como Salvador. Dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué hicieron? Dice, no le recibieron. Fíjate qué increíble que ellos estaban conscientes de que había palabra escrita de Dios. Ellos estaban conscientes de que había profecía, estaban conscientes de su necesidad de ese Salvador
que quizás no entendieron cómo vendría, pero dice aquí que Jesús a lo suyo vino. Había un velo, estaban cegados por múltiples razones. Una de ellas, obvio, es la religiosidad, es pues la falta de comunión, la falta de un corazón verdaderamente entregado a Dios. Y cuando Jesús viene a lo suyo, ellos simplemente no le recibieron. Pero mira, esta situación tan fuerte que pasó en el pueblo judío, de alguna manera vino a ser una bendición hoy para ti, para mí y para todos los que escuchan. Dice aquí, mas a todos, ya no habla solamente del pueblo judío, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tenemos esta oportunidad, hoy tenemos esta vida, algo que era imposible, que seamos llamados hijos de Dios, porque Dios había pues apartado un pueblo, si tú quieres, muy pequeño en medio de toda la multitud del mundo, pero hoy esa oportunidad de ser hechos hijos de Dios se abrió para ti y para mí, porque como dice claramente, mas a todos, hoy, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad. Un hijo de Dios es alguien que camina con autoridad en esta vida, una autoridad no para afectar a otros, una autoridad no para abusar de otros, sino una autoridad espiritual para establecer el reino de Dios, enseñar lo que es correcto. Entonces, perdieron la oportunidad en ese momento muchos de los judíos, ¿sí? Y dice aquí que no lo reconocieron, no lo recibieron, pero aquellos que le recibimos, ahora tenemos esta autoridad de parte de Dios, esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Y créeme que lo que te estoy leyendo para muchos es locura. Mucha gente puede llamar que hasta inclusive que es blasfemia decir que somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios lo dice, a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados de Dios. ¿No te da gusto saber esto? Que ahora somos hijos de Dios y que como hijos de Dios tenemos que mantenernos en la fe verdadera. Este es todo un reto, es toda una locura, pero es la voluntad de Dios. Y si Dios quiere, Él hace simple y sencillamente las cosas como Él quiere, no hay otra. No es cuestión doctrinal, no es cuestión de conocimiento, de entendimiento, es voluntad de Dios. Y si yo he creído en Dios, y si tú has creído, como dice, a todos los que le recibieron, si le has recibido en tu corazón, entonces alégrate, porque eres un hijo verdadero de Dios. Y yo puedo ver cómo, pues, si nosotros sabemos todo esto, que hoy somos hijos de Dios, tenemos que, de verdad, tenemos que entender que nuestra vida tiene propósitos muy grandes. Nuestra vida tiene que ser un aliciente para otros, tiene que ser un ejemplo para otros de cómo vivir en Cristo Jesús. Que la gente pueda ver en cada persona, en cada hijo de Dios, cómo Dios transforma, cómo Dios ama, cómo Dios bendice, cómo Dios guarda a sus hijos. Y yo puedo ver con esto que para mantenerse en la fe tenemos que vivir de manera correcta. De hecho, si tú vas al libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7, ahí tú vas a encontrar cómo Dios está llamando a vivir de una manera que glorifique su nombre. De otra manera estaremos engañándonos a nosotros mismos. Por eso dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7, dice, no os engañéis. Dile que está junto de ti, no te engañes, no os engañéis. Dios no puede ser, ¿qué dice ahí? Burlado. Podemos burlar las autoridades terrenales, podemos burlar muchas cosas, pero realmente a Dios nadie le puede burlar. Tarde que temprano, el pobre, el rico, el sano, el enfermo, el reconocido, el que nadie conoce, un día
estaremos delante de Dios. Un día tendremos que dar cuentas de todo lo que hicimos en lo oculto. Por eso Pablo exhorta a la iglesia de Galacia y les dice: no os engañéis, no te engañes. Si estás en maldad, estás en pecado, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy mucha gente sufre por las consecuencias, pero no quiso cambiar cuando se le habló. Mucha gente hoy está viviendo en maldad abiertamente, aunque no quieran. La maldad está en su vida, en su sangre, en su manera de pensar y de vivir. Y dice Pablo, exhorta principalmente a la iglesia: no te engañes, amado. Si tú te llamas cristiano, hijo de Dios, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Aunque asistas a una iglesia cristiana, aunque tengas tu Biblia, aunque ores, no puede ser burlado nuestro Dios, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y mucho de lo que estamos viviendo es la cosecha de lo que hemos sembrado en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, un día estaremos delante de Dios para cosechar en la eternidad aquello que no deseamos. Nadie quiere irse al infierno. Sin embargo, mucha gente está caminando para allá. Está yendo gozoso hacia ese lugar de perdición y de tormento eterno. ¿Por qué? Porque se están engañando a sí mismos. Y yo puedo ver que mantenerse en la fe es mantenerse en la verdad. Mantenerse en la fe es realmente no engañarnos. Reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, reconocer cuando nos hemos apartado de Dios y sobre todo tenemos que arrepentirnos. Yo siento de parte de Dios que este es un tiempo especial de arrepentimiento que Dios está dando a la iglesia. Es un tiempo de preparación, mi amado. Vamos ya de salida. Y no lo digo por la edad que tenemos, lo digo porque el Señor viene en breve. Y Pablo decía que ciertamente nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros vamos hacia los cielos. A menos que tú de plano no quieras ir, pues vas a seguir engañándote y creyendo que engañas a Dios. Pero a Dios nadie lo puede burlar, nadie le puede engañar, porque todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. ¿Qué estás sembrando en tu familia? ¿Qué estás sembrando en tu matrimonio? ¿Qué estás sembrando con tus hijos o con tus padres? Todo lo que siembres, eso es lo que vas a cosechar. No esperes otra cosa. Aún en la naturaleza, si sembramos maíz, sale maíz de la tierra. Si sembramos frijol, sale frijol de la tierra. Lo que tú quieras sembrar, eso mismo se va a cosechar. Entonces, Pablo lo que está aclarando: no te engañes, no esperes otra siembra, no esperes otra cosecha de lo que no has sembrado. Y qué importante es mantenernos en la fe, mantenernos en lo correcto. Sí, y yo puedo ver cómo muchos hoy dicen creer, pero no creen en Dios. Sí, a través de tantas cosas que hoy están a nuestro alcance, tanta información, pero que muchas de ellas realmente lo único que hace es apartarnos de Dios. Entonces, qué importante es de verdad mantenernos en una fe. Ahora, mucha gente puede no creer, pero dice en Romanos 1:20, si vas para allá, dice: porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, ¿sí? Bueno, vamos a ver desde el 19. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se ha manifestado. Mira, no hay persona que no diga que Dios existe. Yo nunca he escuchado a alguien que diga Dios no existe, ¿verdad? Pero pues Dios se ha manifestado de todas maneras, creamos o no creamos, porque como dice verso 20, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjate, siendo entendidas. ¿Por qué entendemos? ¿Por qué hoy
Bueno, en lo personal, yo no creo que el hombre descienda del mono, aunque algunos se ponen bien changos cuando se enojan, ¿verdad? Yo no creo que el hombre descienda del mono. Yo entiendo y creo lo que dice la palabra de Dios, que Dios creó a un hombre y a una mujer, nada más, Adán y Eva, y a través de ellas Dios trajo toda multitud de generaciones, ¿sí? Hombres y mujeres procreando hijos, no hay otra, ¿sí? Hoy el hombre sale con otras cosas, pero realmente lo único verdadero y que entendemos es la palabra de Dios. Entonces, no hay excusa. Toda la gente, aunque no cree en Dios, con ver el cielo, con ver las plantas, con ver el mar, con ver tantas cosas, nos damos cuenta que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Entonces, no hay pretexto. No hay pretexto. Dice aquí que aunque Dios, ¿verdad? Dice, porque las cosas invisibles de Él. De hecho, si tú puedes ver en 1 Timoteo, Pablo habla que Dios es el Rey invisible. Ahí quiero que vayas, por favor, a 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17. Cómo Pablo se dirige, ¿verdad? Y cómo declara a Dios, ¿sí? Dice aquí, Pablo, vamos a leer desde el 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. La fe está ligada a la salvación y la salvación está ligada a la fe. Una persona sin fe no puede tener salvación y una persona sin salvación no puede tener, no puede ¿cómo se llama? Una persona que es salva no puede dejar de tener fe, ¿sí? Y una persona sin fe pues no puede tener salvación. Entonces dice aquí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Pablo decía, yo soy el pecador. A mí me encanta un canto que se llama Sublime Gracia. De verdad es increíble, sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Así dice este canto, me encanta, me toca el corazón. Sublime gracia. Pablo reconocía que dentro de todas las vivencias, todo el poder de Dios que le había experimentado, él decía que era el número uno de los pecadores. Y de verdad yo creo que de alguna manera todos somos el número uno de los pecadores, porque de verdad no tenemos oportunidad de entrar al cielo. Pero dice aquí, pero Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Mi amado, Cristo vino a salvarnos. Pero dice verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo era un ejemplo, siendo un perseguidor de cristianos, si tú quieres un asesino muy religioso, pero asesino, Pablo decía, el Señor tuvo clemencia de mí. Y él era ejemplo para muchos de nosotros de todo lo que Dios puede hacer, ¿sí? Dice aquí, para ser ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, y aquí describe Pablo de una manera que de verdad a veces no entendemos, pero que es poderoso. Al Rey, dice, de los siglos, hablando de Dios, inmortal. Nuestro Dios es inmortal. Todos los que han llamado dioses en la tierra han muerto y nunca se han levantado. Nuestro Dios Jesucristo murió y al tercer día fue resucitado. Esto de verdad está testificado aún por 500 personas en lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice aquí al Rey de estos siglos, inmortal, y dice, otra característica de nuestro Dios es invisible. ¿Invisible a qué? Al ojo humano. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón ahora le conoce. Yo le conozco como mi Padre. Yo le conozco como mi Dios, como mi Salvador, como mi Redentor. De verdad es increíble. Para el mundo, Dios es invisible. Mucha gente a través de todo lo que enseñan, lo que hablan,
reconocen que Dios o que Dios no existe o que simplemente está muy lejano, pero ciertamente Dios es invisible al ojo humano, pero sí es visible al corazón rendido y humillado delante de Él. Y por eso dice Pablo, al Dios invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y Pablo dice, amén. Este es el Dios que tenemos que ver, al Dios invisible. ¿Cómo podemos mantenernos en la fe? Viendo lo invisible. De verdad es increíble, necesitamos ver lo invisible, no solamente de verdad ver lo que físicamente vemos. Los ojos pues nos hacen concebir un mundo, cosas, pero el Espíritu nos hace conocer lo que está mucho más allá, que es nuestro Dios, el Dios mismo y el Dios todopoderoso. Y mira, si tú vamos a ver un ejemplo, de esa fe, ¿sí? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, por favor. Hebreos, capítulo 11. Yo quiero animarte a que mantengas tu fe bien puesta. Tú sabes lo que dice Hebreos 11, verso 1, ¿qué es la fe? Y yo creo que hoy lo que yo quiero transmitirte es mantente en esa fe. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11 nos dice claramente que la fe es la certeza. 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es la fe? La fe es algo que necesitamos estar viendo sin verlo. A lo mejor dices, ¿estás bien loco? Pues sí, estoy bien loco, pero la fe es ver lo que no vemos. La fe, dice aquí, nos habla de certeza y de convicción. ¿Cómo podemos entender un poco la fe? ¿Tú sabes que te ama tu esposa? Eso es fe. A lo mejor ni lo merecemos, ¿verdad? Pero sabemos que hay amor de la esposa, de los hijos. Es algo muy similar. Pero tenemos que mantenernos en esa fe. Y eso hace que nosotros seamos tan diferentes, hayamos sido transformados porque tenemos esa fe. Trabajas, te esfuerzas, vives porque te ama la familia. Y entonces dice aquí que la fe es dos cosas. Primero que nada es certeza y convicción. Yo estoy convencido que todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Yo tengo certeza, estoy cierto de que Cristo vendrá por mí y vendrá por todos aquellos que le aman. Pero esto no lo puedo ver, hoy no lo veo. Pero yo no vivo por vista, como dice Pablo, sino vivimos por fe. Entonces tenemos que mantenernos en esa fe. Y ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 11, vamos a leer del versículo 24 al 27. ¿Okay? Acuérdate, Moisés es todo un ejemplo de fe, siendo reconocido como hijo del faraón, ¿verdad? Allá en Egipto. Mira, vamos a ver desde el 23. Dice, por la fe Moisés cuando nació, ¿por qué? Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Era matar a todos los niños que nacieran de los hebreos para que no se multiplicaran y fuera un pueblo más grande que el judío, que el de Egipto. Entonces, por la fe, los papás de Moisés, lo guardaron, lo escondieron. Versículo 24, ¿sí? Dice así, por la fe Moisés, hecho ya grande, acuérdate que lo echaron en un cesto que le pusieron brea y lo echaron en el río para que lo encontrara la hija de Faraón y lo adoptó. Entonces Moisés se quedó a vivir en el palacio como hijo del faraón. Pero dice verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjate
después de que pudo haber muerto, muchos murieron, muchos niños murieron, Moisés fue llevado al mismo palacio. Yo entiendo con esto que solamente pudo haber sido la gracia de Dios, pero que en esta gracia Moisés tuvo que contestarla con una fe verdadera. Y dice aquí versículo 24 que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabes qué significaría? Quizás en ese entonces llamarse hijo de la hija del Faraón, ser un hombre verdaderamente rico, verdaderamente poderoso. Hoy mucha gente busca el poder, busca las riquezas y no les interesa ser llamados hijos de Dios. Prefieren tantas cosas que los apartan de Dios, pero que les dejan un beneficio económico o material que a final de cuentas se va a perder, porque nada nos llevaremos de este mundo. Cuando Dios nos llame, se va a quedar todos tus bienes materiales, tus terrenos, tus casas. ¿Y de qué sirve? Moisés reconoció que la verdadera riqueza estaba en Dios y él se prefirió mantenerse en la fe en Dios. Le dieron la oportunidad. Ciertamente Moisés mató a un egipto, pero ¿tú crees que le iban a hacer algo a Moisés por ser el hijo de la hija del Faraón? Claro que no. Sin embargo, Moisés tenía un llamado de parte de Dios y ese llamado es el que él persiguió. Él por fe rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. Verso 25: escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate, tenía toda la oportunidad, todo el placer, todo el pecado que quisiera hacer. Pues era hijo de la hija de Faraón. ¿Quién iba a decir algo contra él? Sin embargo, él decidió apartarse, escogió el ser maltratado. Hoy mucha gente no quiere sufrir, quiere disfrutar, quiere gozar, y muchas veces ese gozo es, como dice aquí, a través de pecado. Moisés dijo: no, yo quiero mantenerme en la fe con Cristo. Verso 26: teniendo por mayores riquezas, mira lo que dice aquí, el vituperio de Cristo, las ofensas de Cristo. Hoy tenemos que vivir, y aún escucharemos que nos ofenden, pero no importa. Tú decides cómo te quieres llamar, si hija o hijo del Faraón, o quieres ser llamado hijo de Dios. ¿Sí? Dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hoy es tiempo de poner nuestra mirada en Dios. Y yo quiero concluir esta escritura con el versículo 28. Dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Sí? Pero quiero regresar un poquito al 27. Dice: por la fe dejó a Egipto. Egipto simboliza el placer, el pecado, la abundancia de cosas materiales, pero no la presencia de Dios. Y dice aquí: por la fe dejó Egipto. Y dice: no temiendo la ira del rey. ¿Cómo se mantuvo Moisés? ¿Por qué decimos que él es nuestro ejemplo? Dice aquí: porque se mantuvo como viendo al invisible. Mi amado, yo quiero animarte esta mañana que pongas tus ojos en lo que no se ve. Pon tus ojos en lo invisible, en nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Yo quiero animarte, si tú es la primera vez que escuchas este mensaje, yo te animo a que seas una persona de fe, viendo al invisible. ¿Y cómo es esto? Invítalo a que viva dentro de tu corazón. Jesús no está ahorita en la tierra físicamente, pero está su presencia, está su Espíritu Santo. Así es que repite conmigo esta pequeña oración. Padre, en esta mañana oramos que entres a mi vida. Yo te pido que me des una vida de fe verdadera, que me enseñes, Señor, a conocer al invisible, que pueda ver aquel que físicamente no se ve, pero que transforma, que bendice, que cambia las vidas. En esta mañana yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Y Padre, también quiero orar por la iglesia. Señor, manténnos en la fe. Que cada persona de la iglesia estemos cada día viendo al invisible. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Familia, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Vamos a seguir echándole ganas y mantengámonos en la fe viendo al invisible. Adiós.